Amados hermanos, estamos en este domingo 25 de septiembre, último domingo de mes, en el cual estaremos continuando con el estudio de la primera epístola de Juan. Este día estamos ingresando al último capítulo de esta epístola que nos ha llevado ya algunos domingos y que nos ha venido enseñando a través de la palabra del apóstol Juan acerca de muchos elementos meramente doctrinales que el Señor ha tenido para nosotros. Sin duda que la escuela bíblica es un espacio no solo de aprendizaje, sino también de reconfortar nuestro corazón con la palabra de nuestro Señor. Cada vez que nos ponemos delante de nuestro Dios para aprender acerca de su palabra, esta nos nutre con un fin específico. Fíjese que es interesante porque no venimos delante de Dios simplemente para aprender por aprender. Más bien esto tiene un propósito particular y es el de cumplir la misión de llevar el mensaje de salvación a través de nuestro testimonio. Y es esto en lo que ha hecho énfasis el apóstol Juan en reiteradas ocasiones, diciéndonos que no se trata de salir a predicar el evangelio como si fuese un discurso o una campaña política. De hecho, ni siquiera se trata de hablar, sino de vivirlo. Vivirlo, mi hermano, que es justamente la manera más efectiva de cumplir esta gran comisión. Oremos entonces para que Dios nos fortalezca y nos instruya sobre su voluntad específica para nuestra vida. Y es que Dios tiene un plan personalizado, porque no somos una iglesia en conglomerado para Dios. Somos hijos y a los hijos se les conoce por nombre y Él en su divina misericordia tiene un plan específico para cada uno de nosotros, con una voluntad que siempre será buena, agradable y perfecta, por lo que es necesario buscar la manera de encontrarla, comprenderla y sobre todo llegar a cumplirla. Para ponerlo en contexto el día de hoy, Juan ha puesto en perspectiva el concepto de amor, porque es que ya luego hemos hablado del amor de muchas maneras, hemos llegado a concebir el amor en muchas dimensiones, pero Juan en particular desea aportarnos un modelo de amor muy especial, en tanto que le da vuelta al concepto, diciéndonos que no es el producto de la voluntad humana, es decir, el ser humano no puede amar en sí mismo, no nace de él el amor, no le brota en su naturaleza, sino que ese amor brota producto de nuestra dependencia de quien nos amó primero. El apóstol Juan entonces, a través de su epístola, nos va a dejar muy en claro que el amor que nosotros podemos sentir por nuestro prójimo es producto única y exclusivamente del reflejo del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Por supuesto, para poder reflejar este amor, para poder emanar este amor, replicar este amor, nosotros tenemos que haberlo conocido primero. Si el cristiano no conoce verdaderamente al Señor que le salvó, entonces simplemente no podrá replicar ese amor que no está recibiendo porque se ha alejado completamente de la bendición de la salvación. En ese contexto entonces vamos a dar lectura a los últimos versículos de Primera de Juan capítulo 4. Esos son el 20 y el 21, que es justamente con lo que cerrábamos el estudio de la semana anterior. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, el amor para con el prójimo es una consecuencia del amor para con Dios. Si usted ama a Dios, como producto natural tiene que venir el amor para el prójimo. Pero si este producto natural no se está dando, hay que hacernos la pregunta: ¿realmente estamos
amando a Dios, realmente le conocemos en su verdadera esencia. Porque ya bien el versículo nos lo dice, si decimos que amamos a Dios, pero estamos aborreciendo al hermano, entonces aquí hay una contradicción, estamos siendo mentirosos. En ese contexto entonces va a introducirse el 5º capítulo de la primera epístola de Juan. Un 5º capítulo que va a empezar bastante fuerte y que el día de hoy no vamos a abarcar en demasía. De hecho, el día de hoy apenas veremos unos cuantos versículos, 6 versículos en específico de primera de Juan 5, y nos estaremos apoyando en muchos otros versículos complementarios que le van dando sentido, que van completando la lógica de nuestro Señor acerca de cómo voy a expresar ese amor que es producto de ser salvo y que refleja esa salvación en los demás. Vamos entonces a la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 1, para poder iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pues parece que aquí nos vamos a dar una pequeña enredada porque hay un juego de palabras quizás un poco extraño, producto muy probablemente de la traducción de la Reina Valera. Sin embargo, vamos a desenmarañar esto para que lo podamos comprender de la mejor forma. En primer lugar, vamos a puntualizar que esa palabra Cristo, en la connotación de la época, tiene un significado muy particular, y es que cuando se hablaba del Cristo, se estaba hablando de ese Cristo de la promesa, pero no solamente como redentor prometido, sino que puntualmente se le atribuía la muerte y la resurrección. Por lo tanto, cuando alguien atribuía el título de Cristo, estaba reconociendo que había una muerte producto del sacrificio y que había una resurrección milagrosa, salvífica, divina. Por tanto, cuando en la época en la que el apóstol Juan estaba escribiendo se le atribuía al Cristo, en realidad se le estaba dando un título supremo de reconocimiento absoluto de la deidad tal como estuvo descrita en la profecía bíblica y como los evangelios nos narran. Por lo tanto, aquel que reconoce que Jesús es el Cristo está simple y sencillamente entregando en totalidad el corazón, en tanto que está dando un reconocimiento directo, taxativo de la deidad de nuestro Señor. Sin embargo, primero Juan va a utilizar un verbo diferente a reconocer, porque vaya que habían muchísimos en la época que a la verdad lo reconocían, decían que era el Cristo, pero no creían en él como Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Fíjese cómo este primer versículo, en unas cuantas palabras, nos ha dejado una dicotomía interesante entre aquel que solo lo reconoce a aquel que cree en él. Porque si creemos en él, entonces somos nacidos de Dios. Y si somos nacidos de Dios, por lo tanto, tenemos ese carácter de salvos, porque hemos creído en Jesús. Recuerde, todo aquel que en él cree, para que no se pierda, sino tenga vida eterna. El primer paso entonces para estar delante del Señor en su momento es creer que Jesús es el Cristo, iniciando por ahí. Porque todo aquel que ama al que engendró, es decir, a Dios Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, a Dios Hijo, Cristo. Si amamos a Dios, amamos a Jesús. No hay donde perderse. Muy probablemente para usted ahora mismo sea una afirmación que no tenía ni siquiera sentido, porque luego en nuestra cosmovisión de un Dios trino, es decir, cuando ya lo hemos estudiado en la palabra del Señor, diciendo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, uno solo son,
y lo creemos así por dogma de fe, esto parece que no tiene demasiado sentido. ¿Cómo puedo amar a uno y al otro no si son el mismo? Sin embargo, hay que verlo en el contexto cultural en el que Juan estaba escribiendo, donde había una bandeja muy amplia de religiones, la mayoría de ellas politeístas, en las cuales tenían una separación doctrinal acerca de cómo es que Dios existía, cómo es que Dios era. Por lo tanto, esta afirmación de 1 de Juan 5:1 tiene mucho más sentido para aquella época, en tanto que estaba haciendo una unificación doctrinal acerca del concepto de Dios y de nuestra relación para con Dios. Sin embargo, en los tiempos modernos existen aún muchísimas religiones que reconocen la deidad de Dios, pero desconocen la deidad de Cristo. Y pues no vamos a irnos demasiado lejos. En El Salvador hay algunas que otras religiones que tienen esa doctrina separatista, digamos, y ya no digamos a nivel de todo el planeta. Pero pues la Biblia es clarísima. No existe la posibilidad alguna de amar a uno sin amar al otro. Esta es una relación de uno solo, como lo son. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y revisar cuál es nuestra práctica doctrinal acerca del amor que tenemos para con nuestro Señor. Y continúa. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjese la redacción es muy en particular. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Fíjese que no está diciendo que en esto conocemos a los hijos de Dios. Dice que amamos a los hijos de Dios. Estamos buscando una forma de reconocer al cristiano genuino, al cristiano verdadero, cuyo comportamiento de amor para con los hijos de Dios deviene precisamente de esta serie de características conductuales que Juan está describiendo. Es que lo importante parece que no tanto es ser cristiano de estos que sabemos mucho, que nos enteramos de todo, que leemos la Biblia. Todo eso está bien. Ya luego no digo que esté incorrecto, por supuesto que está bien. Aprender mucho, estudiar, profundizar, está bien. Pero parece que lo importante para Juan en realidad no es el cúmulo de conocimiento o las grandes obras que se hagan o la cantidad de almas que se ganaron. Parece que no. Parece que lo importante es conocer que amamos a los hijos de Dios. Y va a reiterar el asunto. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea que amamos a los otros porque amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque evidentemente los mandamientos del Señor siempre son mandamientos de bien para con nuestros hermanos. Por lo tanto, si un cristiano guarda los mandamientos del Señor, es decir, mantiene un testimonio de rectitud, un testimonio digno de un cristiano con todas las letras, entonces como consecuencia está amando a Dios y se reconoce que ama a los hijos de Dios, es decir, a los hermanos. Se reitera entonces que la predicación no proviene de pararse en una plaza pública, no proviene de predicar a mansalva sin ningún sentido, no. Proviene de nuestro testimonio diario cumpliendo los mandamientos del Señor como muestra de amor para con nuestro prójimo. Y vamos a citar algunos pasajes en toda la Biblia acerca de qué significa ese amar a nuestro prójimo, cómo se debe expresar ese amor por nuestro prójimo. Y el primer versículo que vamos a visitar es Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vea cómo es muy interesante que en el libro de Hebreos el autor bíblico está diciéndonos que Dios no olvida lo que hacemos. Dios no pasa por alto, no menosprecia
no diluye nuestras obras. No somos salvos por obras, de ninguna manera. Somos salvos por fe, porque ese es un regalo de Dios, es por gracia. Sin embargo, las obras que hacemos sí que tienen un eco en el Señor para con nosotros. Dice que Dios no es injusto y no olvida todo el trabajo que hacemos mostrando amor hacia su nombre. Fíjense cómo es interesante, porque hasta ahí parece que lleva mucha lógica. Un cristiano que sirve, un cristiano que se esmera por enseñar la palabra de Dios, un cristiano que llega temprano y acomoda las sillas en el templo, un cristiano que tiene un programa radial, un cristiano que tiene muchos ministerios. Pero hasta ahí parece que el servicio únicamente es hacia Dios. Pero es que ya luego dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por lo tanto, mi hermano, cuando estamos sirviendo al Señor, esto solamente tiene validez si tiene un servicio para con nuestros hermanos. El servicio a Dios parte del servicio a la comunidad. En primer lugar, la comunidad cristiana, la comunidad de fe, nuestros hermanos. Pero es que no solamente a nuestros hermanos hay que servir, sino también debe extenderse hacia el resto de personas para que a través de nuestro servicio y nuestro testimonio puedan llegar a los pies del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, es muy necesario que comprendamos que si queremos que el Señor no olvide nuestra obra, esta tiene que ser de amor y servicio para con todos los demás. Santiago 1:27, de igual manera, va a hacer mención de algo que podrá sonar bastante polémico. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y vaya que es polémica, porque en general la Biblia nunca habla de religión. Las religiones en realidad son inventos humanos. Nuestro Señor Jesucristo lo que nos ofreció fue una relación entre Él y nosotros, una relación personal, una relación de salvador a salvado. Sin embargo, pues el libro de Santiago se toma el tiempo de explicarnos a qué religión nos estamos refiriendo, porque es que ya luego religiones hay muchas, doctrinas habrán otras tantas, y esas religiones suelen ser muy invasivas, porque suelen convertirse en aquellas que abrazan, que encubren, que engloban la verdadera parte espiritual y la terminan por ocultar. Entonces nos dice, mire, si usted va a tener una religión que no es lo que Cristo nos ofrece, Cristo no nos ofrece religión de ninguna manera, pero si usted va a tener alguna religión, pues vaya, busque la que es pura y sin mácula delante de Dios. Es decir, esa religión que realmente va a ser agradable ante los ojos de nuestro Creador. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque la religión en realidad no es una situación espiritual, no es un ámbito que nos nutra. La religión, de hecho, es bastante estorbosa para nuestra relación con Dios. Y la única religión, dice Santiago, que vale la pena es aquella que se traduce en acciones como las que estamos enunciando. Pero esas acciones que enuncia, las huérfanas, los viudos, las tribulaciones, mantenerse sin mancha, en realidad lo que nos está diciendo es, mire, venga a Cristo, que es eso lo que Cristo nos pide. De manera hasta sarcástica, Santiago nos dice, mire, la religión no, a la religión no vaya, porque esa no es pura y no es inmácula. Y la única que lo es, pues en realidad no es una religión, sino que es la relación que viene de Cristo en su amor y se refleja en nosotros hacia los demás, como ya lo venimos aprendiendo en Primera de Juan. Gálatas
5, 13, 14, nos va a dar algunos elementos más. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos recuerda el autor bíblico que somos libres. Hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados de la condena eterna a la que ya estábamos enfilados. Pero que esa libertad no debe convertirse en ninguna forma en una especie de licencia para lanzarnos al pecado. Pero fíjese cómo va a definir el antagonismo al pecado, porque dice que no hay que lanzarse a la carne, es decir, a la parte del pecado. ¿Qué es lo contrario de pecar? Servir con amor los unos a los otros. Por lo tanto, cuando servimos con amor, no pecamos. Pecamos cuando no servimos con amor. Y esto es un elemento importante de tener muy claro, porque muchas veces tenemos esa mentalidad muy corta acerca de qué es no pecar. Y parece que no pecar es no hacer cosas malas, pero aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Por lo tanto, aquel que no sirve a su hermano está pecando por omisión. Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquel que tiene su confianza puesta en el Señor tiene que verse reflejada esa confianza en las buenas obras que pueda ir realizando, pero no buenas obras en general, sino buenas obras útiles para los hombres, es decir, útiles para mi prójimo. Tal como podemos ver, nos vamos encontrando con una serie de versículos que nos remarcan una y otra vez el principio que Juan ya nos había venido dando. Y continúa Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque es que ya luego, mi hermano, existe una posibilidad bastante real de que usted tenga la siguiente mentalidad: es que yo sí quiero seguir, fíjese, yo sí quiero seguir la voluntad de Dios, pero es que Dios quiere cosas que yo no quiero. Dios tiene por voluntad algo que a mí no me satisface. Pero entonces vale la pena que vayamos a 1 de Juan 5:3 una y otra vez. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La misma palabra del Señor nos indica de manera muy directa acerca de que no existe una voluntad de Dios que no sea agradable. Dice que toda la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por supuesto, es buena, agradable y perfecta dentro de su plan divino, que no necesariamente coincide con el plan que desde nuestra naturaleza pecaminosa puede emanarse. Es que muy probablemente usted tenga en mente una serie de cosas que no coinciden con la santidad de Dios y que le pueden llegar a traer placer terrenal, un placer efímero, una satisfacción ahora mismo, pero que en la eternidad tendrán una repercusión negativa. Por lo tanto, el Señor nos pide que nos alejemos de esa repercusión negativa, y es aquí donde viene la eterna lucha entre la espiritualidad y la carnalidad. Nuestra carnalidad nos llama a estar lejos de la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo nos ala hacia esa voluntad. Y aquí usted decide si va a quedarse con el hedonismo o el placer
momentáneo o si va a preferir ir por el camino de la eternidad. Esta es una decisión que solamente cada cristiano puede llegar a tomar. Y continúa, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vea cómo es interesante que esa fe es la clave, la piedra angular que va a permitir que exista una cristiandad que se enfoque en cumplir la misión. Porque cada cristiano tiene una lucha permanente, de la cual hablábamos hace un momento. Pero esa lucha solamente puede ser ganada, solamente podemos acceder a la victoria mediante tener una fe sólida, una fe firme. Y en tanto que esa fe sea firme, y en tanto que esa fe nos permita luchar y vencer, entonces cumpliremos la misión. Y aquí es donde usted dice, mire, pero yo ¿cómo puedo tener fe? ¿De dónde proviene esa fortaleza? ¿De dónde proviene esa victoria? Voy a ir a recordárselo. Pues proviene de nuestro Señor. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuevamente el principio del amor. No amamos porque nosotros podemos amar. Amamos porque Él nos amó primero y reflejamos el amor. Exactamente el mismo principio. No vencemos porque nosotros somos buenos. Vencemos porque Él venció primero. Y como creemos en Jesús como Hijo de Dios y lo confesamos como Cristo, entonces somos vencedores en Cristo. Y para eso es bien necesario que vayamos a un versículo conocidísimo, pero un versículo que merece un análisis profundo, Filipenses 4:13, estoy seguro que usted se lo sabe más que de memoria, pero que de fondo nos trae oculto ahí una estructura gramatical que nos obliga a analizarlo con detenimiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que esto se ha utilizado de manera bastante vana en muchas ocasiones para decir que todo puedo. Es que Cristo me fortalece para poderlo todo. No, dice que todo lo puedo en Cristo. Y usted no va a intentar hacer algo en Cristo que vaya en contra de las enseñanzas de Cristo. Es que todo es posible si lo que usted está intentando está en Cristo. Si lo que usted está intentando está contrario a los mandamientos de nuestro Señor y no está amando a su prójimo, pues vaya a ver a usted quién lo fortalece, porque Cristo no será. Todo lo podemos en Cristo. Por lo tanto, la victoria proviene de Cristo y nuestra fe en Cristo. Y luego, 1 de Juan 5:6 nos va a dejar acá un versículo complejo, porque es que vaya que tiene una alegoría bíblica muy interesante. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y vaya que aquí es que ya no entendimos nada. ¿Cómo es esto de agua? ¿Cómo es esto de sangre? Y por qué era importante aclarar que no solo en agua, sino que en sangre y agua también. Pues bueno, vamos a dejarlo con mucha claridad a través de una pequeña gráfica que no debemos de perder de vista siempre en la última frase. El Espíritu, evidentemente el Espíritu Santo, es el que da testimonio porque es la verdad. Agua y sangre van a representar en la cosmovisión judía de la época dos simbologías muy interesantes. Cuando hablábamos del agua, estábamos hablando de la limpieza del pecado ante los hombres, que era de hecho el bautismo. Cuando alguien era bautizado, en realidad lo que estaba diciendo públicamente es que estaba lavando, que estaba quitándose físicamente, socialmente,
de pecados. Y vaya que Cristo, en efecto, nos muestra ante la sociedad como nuevas criaturas. Eso es una realidad. Pero eso solamente es un acto social, un acto para que los demás puedan identificar que aquí hay un Hijo de Dios. Pero hasta la venida de Cristo, esto del bautismo era un acto completamente terrenal que no significaba más que la confesión de una fe en Dios. Pero esto no generaba salvación alguna, ni en lo mínimo, porque estábamos en el tiempo de la ley. Por lo tanto, si Cristo hubiese venido solo en agua, en realidad no habría cambiado nada. Y es por eso que también viene en sangre. Cuando habla de sangre, está hablando de la justificación de pecados ante el trono del Señor, ante el trono de Dios. Y aquí viene la parte de la salvación por gracia. En agua me muestra como un cristiano ante la sociedad. En sangre me muestra como un cristiano delante del trono de Dios. ¿Y quién es el que atestigua ambas cosas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a que tanto la purificación en agua como la purificación en sangre conduzcan precisamente a esa relación que el Señor tiene con nosotros de manera personal. Vamos a quedarnos hasta aquí, mis hermanos, no porque no tengamos más material, es que hay mucho todavía por estudiar. Yo creo que prefiero que nos quedemos con esta idea de que nuestro Señor nos ha salvado de manera integral. Que Dios nos bendiga, que tengamos una muy buena semana y seguramente continuamos con nuestro estudio la próxima semana.